A ver, Nogueira, ¿se acuerda en qué me quedé? ¿No se acuerda? Está preguntando por cucaracha a ver si tienen una... No, perdón, el viernes pasado fue mi cumpleaños, así que no estuve presente. Ah, perdóneme. A ver, Suárez. Profe, terminamos. Vale, gracias. Vamos, meta. Diga, Terminamos diga. con la presentación de los libros y los registros en juicio y lo que podía pasar en los casos de que las dos personas tengan los asientos correctos, que las dos personas, una sí, otra no. Las cinco situaciones Perfecto. O sea, del terminamos 3. libros, terminamos. Sí, El examen es el miércoles que viene, ¿estamos de acuerdo? 21 al 10. sí. Perfecto, buenísimo. Nosotros los temas vienen bastante bien. ¿Transferencia de fondo la vieron? Creo que no. No me No. suena. ¿Cómo cree, Suárez? ¿No le suena? ¿No le Profe, suena? le tengo una pregunta. A ver, diga. Ayer estaba leyendo y no termino de entender el contrato de Warrant o el documento ese, no me cierra. No le cierra. Y es una garantía. Es una garantía, pero ¿cómo funciona? Funciona como un título. Si quiere, espere, que a mí me falta un tema. Si quiere, termino el tema, porque no me van a tener más hasta el miércoles, y después se lo respondo cuando termina. Es un depósito sobre las mercaderías, se utiliza como un título que es garantizable, porque es el valor de las mercaderías. Después se lo explico bien. Termino yo mi temario y no tengo ningún problema, se lo explico. Dale, Igual, gracias. profe, no vimos Warrant. Vimos solo lo del barraquero mencionándolo como un intermediario, pero no hay que, o sea, no lo vimos o no, chicos. ¿Con el La doctor señal. Ramos no lo vieron? No, Yo lo leí con eso del barranquero, pero lo tenía muy poquito en los apuntes y no lo había terminado de entender, por eso le pregunté. Es probable que lo vean entonces con las garantías, seguramente. Porque ustedes con el doctor Ramos vieron bancario nada más, contratos bancarios, ¿verdad? sí. Todas las operaciones bancarias. Bolilla 7, creo. Y puede ser que el Warrant lo vean en las garantías, que es la segunda parte, Suárez. Así que solamente estudie el barraquero. No estudie el sistema del Warrant, si no lo vieron con el doctor Ramos. Igual hoy se lo consulte y después se lo digo, o mañana tienen con él, así que se lo preguntan. Profe, garantías entran en esta parte, ¿eh? ¿En esta parte? ¿Estás seguro? Sí, publicó Fernández Puente. Entra de la 1 a la 6, que es lo que entra normalmente, y se agregó Entonces bolilla quizás se 8, lo da mañana el 8 doctor 9 Ramos, y Warrant. 17. Entonces Suárez quizás mañana le da a Warrant. Porque a veces, en algunos casos, la garantía se pasa a la segunda parte. Muchas veces fue así. No sé si hay alguno que haya recursado, pero bueno, en muchos casos se tomaba garantías en la segunda parte o se pasaba para que no quede tan grande la primera. Bueno, entonces lo va a ver seguramente Suárez, lo va a ver con Ramos, seguramente. Ahora hablo con él y le digo para que de última se acomode mañana y lo dé un poco, Warrant. Perfecto, gracias. Arrancamos con Fondo de Comercio, ¿no vieron? Bien, vamos con eso. A ver. Espérenme que me ubique. Transferencia al fondo es un tema que van a ver exclusivamente acá en Derecho Mercantil. ¿Qué pasa? Es quizás uno de los temas centrales y además es una ley que es la ley 11.867, una ley del año 35, 36, 1935, 36, que lo que va a regular o va a establecer es, más que la regulación o establecer qué es un fondo de comercio, lo que va a regular es su transferencia, su transmisión específicamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un fondo de comercio, ahora lo vamos a ver, en realidad la definición de un fondo de comercio es un tema más económico que jurídico. Es lo mismo que se da cuando hablamos de empresa, ¿no es cierto? Un fondo de comercio, pongámonos a pensar, sistema del derecho mercantil, actividad económica organizada o titular de una empresa, el fondo de comercio es todo lo que hace al establecimiento donde ese comercio funciona. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos ustedes se imaginan, y ahora empezamos a hablar, si ustedes hablan de un fondo de comercio, si se imaginan un kiosco, el fondo de comercio de ese kiosco va a estar integrado por
la estantería, la cartelería, toda la mercadería del kiosco que tiene adentro, las heladeras, todos los activos, los pasivos del kiosco, el local, el uso del local, no, quizás no la propiedad, por supuesto, pero el uso del local, bueno, todo un combo que hace a un comercio que está funcionando. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes se imaginan hoy hablar del fondo de comercio, me dirían eso. ¿Qué pasa? El código velesiano de Vélez Acevedo, cuando hablaba de fondo de comercio, ustedes saben que lo ubicaba jurídicamente en el sistema de Vélez anterior, había que darle una entidad jurídica, digamos, una naturaleza jurídica. Y si ustedes piensan en un fondo de comercio, vamos al ejemplo del kiosquito, si ustedes tuviesen que identificarlo como ponerle una naturaleza jurídica, ¿qué dirían? A lo básico, como un bien. ¿Qué es un bien mueble o un bien inmueble? ¿Inmueble es un fondo de comercio? ¿Es un inmueble? Hagan con la cabeza aunque sea. Ahí Herrera dice que no. Estoy de acuerdo con Herrera, no es un inmueble. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como no era un inmueble, por descarte la doctrina lo identificaba como bien mueble. Un bien mueble con características peculiares, ¿verdad? Pero es mueble. Todo lo que está dentro de ese fondo de comercio no se encuentra aquilosado, tiene territorialidad de la forma que la misma que los bienes inmuebles. Por lo tanto, la doctrina entendía que estaba en un bien mueble. Y si ustedes se acuerdan, quizá no, pero bueno, en el sistema actual es distinto, pero es muy similar. Cuando hablamos de bienes muebles, la transferencia de los bienes muebles, generalmente es la simple tradición. ¿Estamos de acuerdo? Yo transfiero algo, un bien mueble, con la simple tradición, la posesión da título y la transferencia solo con su tradición, sin más exigencias que esa. Distinto a los bienes inmuebles o los bienes muebles registrables. Entonces, ustedes imaginen un fondo de comercio que tenía la característica o la naturaleza jurídica para la doctrina de bien mueble, a la hora de transferirse por las disposiciones que el código le establecía a los bienes muebles, pasaba en aquel momento, luego del código de Vélez Acevedo, que se producía la transferencia como si fuese un simple bien mueble sin ningún tipo de requisito. Y eso generaba que se transfieran activos libres de pasivos, perjudicando a los acreedores de ese fondo de comercio. O sea, se transferían entonces activos libres de pasivos, perjudicando a los acreedores de ese fondo de comercio. ¿Cómo sería esto explicado en criollo? Y yo transfiero ese kiosco, vendo todo por separado, le vendo a otro ese fondo de comercio, Herrera me lo compra. Cuando llega Nogueira, que es acreedora mía, lo va a ver a Herrera y dice, bueno, vengo a cobrar, yo soy representante de Arcor y vengo a cobrar la cantidad de mercaderías que me compró. Herrera le dice, no, yo soy un nuevo, lo compré yo, no tengo nada que ver con Bordaico. Entonces, como la ley no le exigía en lo absoluto ningún tipo de requisito o requerimiento, había una especie de, no autorización legal, pero ausencia en cuanto a la normativa que te hacía ver que podías transferir un activo libre pasivo y de esta forma actuar, si se quiere, de mínima en fraude a los acreedores. Incluso podía haber fraude laboral, ¿se entiende? El proceso de lo que te permitía el código. Entonces, a solución de esto aparece la ley 11.867, que es, fíjense, una ley muy vieja, la ley de transferencia de fondo de comercio, del año 36, como les dije recién, ley que además hoy sigue vigente, o sea, no fue derogada por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ni modificada en ninguno de sus términos. Por lo tanto, sigue la misma vigencia que tenía en el siglo XX. Ha sido ratificada la ley 26.994, que es la ley que empoderó, le dio vigencia al Código Civil y Comercial de la Nación, en su normativa, cuando habla de los artículos derogados o modificados o abrogados por el nuevo código, por esa nueva ley, no menciona la 11.867, por lo tanto, continúa en vigencia y no hay ningún artículo que la modifique. ¿Estamos? Entonces, esa ley es la ley que tenemos vigente hoy para la transferencia del fondo de comercio.
¿Y qué hace la ley? ¿Qué va a hacer esa ley tan antigua? Bueno, la ley, acuérdense, nació para proteger a los acreedores del Fondo de Comercio, para evitar que se transfieran activos libres de pasivos. ¿Estamos? Ese es el objetivo de la ley. Entonces, la ley lo que va a hacer es, y ahora vamos a verla lo más rápido posible, es crear una especie de proceso o procedimiento donde las partes cocontratantes, es decir, pongámosle, para simplificar, enajenante y adquirente, los dos, ¿no? El que enajena y el que adquiere. Enajenante, para ponerlo de una forma, porque puede ser a cualquier acto de disposición, no solamente la compraventa, pero la compraventa es el más común, pero para darle no tener que nombrar locatario, mutuo, pongámosle enajenante y adquirente, les pone obligaciones que tienen que cumplir una serie de actos, procedimientos, actos, que la mayoría son de carácter publicitario, y que de no cumplirlos, si transfieren el fondo sin cumplir esos actos, que en su mayoría son de carácter publicitario, van a ser solidariamente responsables por los montos impagos, es la sanción que impone la ley. Solidariamente responsable por los montos que no pagasen de esos créditos, de esa transferencia que fue en perjuicio, o haya sido en perjuicio de algún acreedor. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ¿qué me hace la ley? La ley lo único que me hace es imponer un proceso, un procedimiento, que yo voy a tener que cumplir. Y si no lo cumplo, corro riesgo de que quedemos enajenante y adquirente los dos en solidaridad para con aquellos que perjudicamos en la transferencia. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Ahora, lo que la ley no hace, y esto antes inmiscuía al Código Civil o al Código Comercial de la Nación, y hoy inmiscuye a nuestro Código Unificado, es resolver o tratar sobre cómo va a ser la transferencia más allá de este proceso. En lo que reste, es decir, en todo lo demás, lo que va a ser vigente y se va a aplicar es el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? Las normas de la compraventa, vamos a ir a las disposiciones de la compraventa. Si fuese una locación, vamos a ir a las disposiciones de la locación. Si fuese un mutuo, a la disposición del mutuo. Si fuese un comodato, a la disposición del comodato. De cualquier forma que fuese, vamos a ir a las disposiciones que el código establece. Pero esto no modifica en nada cómo va a ser la compraventa, si comprase. Lo único que modifica es un proceso que vamos a tener que llevar adelante las partes, y que si no lo hacemos somos solidariamente responsables. ¿Se entiende? Entonces, se aplica el derecho común a todo el proceso. Se aplica el derecho... Ahí en la cámara parece como si tuviese cortado una ceja. No sé. Bueno, se aplica el derecho común. Para todo lo que es el proceso se aplica el derecho común. Ahora, para lo que es el contrato entre las partes. Ahora, va a haber una especie de proceso rápido que vamos a ver, en su mayoría de actos publicitarios, que si no lo cumplimos, somos solidariamente responsables. Estamos, derecho común para uno, ley 11.867, para evitar la solidaridad en la responsabilidad con lo impago. ¿Está? Bien. ¿Qué dice la ley? La ley es una ley muy cortita. Es una ley de 12 artículos. La ley, en su artículo primero, si la tienen por ahí, la googlean, la buscan, 11.867, en su primer artículo habla de elementos constitutivos del Fondo de Comercio. La ley no define el Fondo de Comercio, no dice qué es un Fondo de Comercio. La ley lo único que hace es establecer cuáles son los elementos constitutivos del Fondo de Comercio. Y hace una enumeración, dice, son elementos constitutivos del Fondo de Comercio a los efectos de esta ley, para su disposición a cualquier título, y empieza. La existencia de mercaderías, los elementos que hacen la mampostería y la funcionalidad estructural ¿cómo se llama? Del establecimiento. Después los derechos, el nombre, las marcas, la marca registrada, el nombre comercial, todo lo que son elementos de derecho, patentes de invención, si le existiesen, modelos industriales, distinciones honoríficas, hace toda una nómina de elementos. Es decir, la ley en su artículo primero no dijo, Fondo de Comercio es esto, no lo definió. Ustedes van a encontrar, si lo buscan en Echeverry, buscan en Apuntes Viejos, donde lo buscan van a buscar un montón de definiciones de Fondo de Comercio, muchas, múltiples, algunas que incorporan
la mayoría, más o menos, yo voy a dar una caracterizada, ustedes busquen la que ustedes quieran, pero cuando se habla de fondo de comercio, generalmente se habla de un conjunto de bienes materiales o de bienes, derechos, fuerzas productivas, que todos combinados, ese conjunto de bienes, derechos, fuerza productiva, fuerza del trabajo, capital humano, digamos, todos en conjunto, lo que hacen es que están concatenados o vinculados entre sí en una misma organización, que lo que tiene es una finalidad que es el lucro. ¿Estamos? Bienes de todo tipo, como decíamos recién, bienes materiales, inmateriales, o derechos, bienes y derechos, y algunos agregan, por supuesto, la fuerza del trabajo. Todos en sí están vinculados y organizados, establecidos en una misma unidad, en una misma organización que tiene una finalidad que es obtener el lucro en comercio. ¿Estamos? Esa es, digamos, una definición genérica. Ustedes van a leer Echeverry, Fontana Rosa, o el que quieran, va a tener distintas definiciones de lo que es el fondo. Ahora, ¿por qué nos interesa a nosotros la definición? En realidad, a nosotros lo que no, como estudiantes de Derecho, lo que nos va a interesar es saber de qué hablamos cuando hablamos de fondo, para saber cuál es el objeto de atención de la ley. Y jurídicamente hablando, para eso hubo un debate doctrinario sobre la naturaleza jurídica del fondo de comercio muy importante, que para simplificárselo, les dio en su naturaleza jurídica la entidad de universalidad, es una universalidad de bienes materiales e inmateriales, sería la definición jurídica, universalidad, ahora lo vamos a explicar, de bienes materiales e inmateriales, que por supuesto vinculados entre sí, que conforman una perfecta unidad, vinculados con una misma finalidad que es la de la obtención del lucro. ¿Por qué una universalidad? Ustedes se acuerdan cuando vieron quizá Parte General de Derecho Civil, cuando se habla de universalidad, se habla de un conjunto de individualidades, que todos se encuentran vinculados con una misma finalidad, conjunto de individualidades. ¿Esto qué quiere decir? La típica universalidad es el patrimonio, por ejemplo, el ejemplo más típico de universalidad. Otro de los ejemplos de universalidad es el Código de Vélez, por ejemplo, en la nota del artículo, creo que es el 377 viejo del Código Civil de Vélez, no me acuerdo bien, pero la nota del artículo del Código Velesiano hablaba de, por ejemplo, una biblioteca, es decir, los libros por separado, todos conservan su individualidad y tienen su propia naturaleza y su propia finalidad. Ahora, todos juntos, vinculados en una biblioteca, conforman una biblioteca. Otro ejemplo que utiliza Vélez en sus notas es el rebaño de animales, un rebaño de animales. Cada animal posee su individualidad, cuando se juntan todos en una conformación, en una organización, se convierten en un rebaño. Esto que era para dejarlo claro. Si volvemos al ejemplo del fondo de comercio, ustedes piensan en el fondo de comercio, vamos a volver al ejemplo del kiosco. Ahí voy, gracias. Vamos de vuelta al ejemplo del kiosco. Las mercaderías de un kiosco, por supuesto, por separado, poseen su individualidad, su valor económico y persisten en cuanto a su naturaleza. Lo mismo la estantería o las instalaciones del comercio también. Y poseen también su unidad, su individualidad, y pueden ser, por supuesto, transferidos, vendidos, tienen valor, apreciación económica. El nombre del kiosco, si tuviese un nombre muy famoso, quizás en un kiosco es más difícil hacerlo, pero quizás si pongan un café no es lo mismo que tenga un nombre que tiene un mercado ganado, que tenga un nombre, el café Ariel Bordaisco, que la Fuente de Oro. Entonces, hay determinadas cuestiones que por separado tienen su valor y su individualidad. Ahora, todos juntos conforman un fondo de comercio. Nombre, más instalaciones, más productos, más mercaderías, más todo lo que se les ocurra que puede entrar en un fondo de comercio, y tenés un negocio que está en funcionamiento. Levani, ¿me quieres hacer una pregunta? ¿La clientela también entra en el fondo de comercio? La clientela como clientela, no. Ahora lo vamos a ver. Como clientela, no. Porque si usted se pone a pensar, yo le digo, usted puede transferir una instalación o un nombre para que lo use otro, o puede transferir mercaderías. ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí, sí. Ahora, ¿usted puede transferir un cliente?
¿La cartera de clientes no se puede transferir? En un comercio, usted está hablando de un comercio, transferencia de un fondo de una actividad mercantil. Usted puede, Sí. el kiosco, vamos al ejemplo del kiosco, ¿usted puede transferir un cliente que vaya a comprar el kiosco? No. No. Pero si vos tenés una papelera, por ejemplo, y tenés cierta clientela, por ejemplo, le vendés a la Fonte de Oro, al profesor Gordaisco, bla, 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 te lo puedo transferir como clientela. Y usted puede asegurarle que Ariel Bordaisco va a ir, si usted le vende a Nogueira, por ejemplo, yo voy a seguir yendo a contratarle a Nogueira. ¿Lo puede asegurar? No. Y bueno, entonces no lo puede transferir. Está transfiriendo algo que es potencial. Quizás cuando yo me entere que usted no está, y como no confío en Nogueira, no voy más a comprarle. No me puede asegurar. ¿Se entiende lo que quiero decir? La clientela, esto no lo digo yo, que lo dice la mayoría de la doctrina. La doctrina entiende que la transferencia la clientela no es transferible. No es transferible porque si nosotros tuviésemos que darle un nombre a la clientela es el conjunto de personas que se vinculan o que tienen relaciones mercantiles con un comercio determinado en forma medianamente consuetudinaria. Esa sería una definición de cliente, una técnica jurídica, ¿no? Eso no es susceptible de ser transmitido. No es susceptible de ser transferido. Lo que sí es susceptible de ser transferido, que lo vamos a hablar más adelante, es lo que se llama el valor llave, que está vinculado con la clientela. No es la clientela. ¿Se entiende? Ahora, cuando hable de valor llave, se va a dar cuenta que no me va a dar la razón a mí, le va a dar la razón a los juristas, a mí no. Sí, gracias. Ahora lo que se usa vender son las bases de datos. Ajá. ¿Cómo sería? Vos tenés un negocio hace 10 años, por ejemplo, un hotel hace 10 años, y lo vendés entero y lo ponés como precio de que tenés una base de datos, todo lo que es las redes sociales, y eso como que le suma un precio a lo que estás transfiriendo. Claro. Un ejemplo que conozco. Eso puede ser, ahora lo vamos a ver, parte, si se quiere, si tiene, que puede tener capacidad económica, lo que usted dice, en la transferencia es lo que llama el valor llave, que ahora lo vamos a ver, puede ser incorporado. Después, yo asegurar que una persona se va a vincular ad eternum con el negocio, no lo puedo hacer. No es susceptible de ser transferido. Pero bueno, seguimos. Entonces, universalidad, acuérdense, universalidad porque cada parte tiene su individualidad. Fíjese ese ejemplo, Ingracia. Usted podría vender por separado esa cartera de publicidad de esa base de datos. Sí. Pero adentro de un fondo de comercio es otra cosa. Seguramente va a tener otro valor que venderla por separado. ¿Estamos? ¿Qué acordó la doctrina y, por supuesto, la jurisprudencia cuando se habla de fondo de comercio en términos jurídicos para la aplicación de la ley 11.867? Ese fondo de comercio, esa universalidad de bienes materiales e inmateriales, que todos están concatenados o vinculados con una misma finalidad que la obtención del lucro, tiene que ser en funcionamiento. Es una organización en funcionamiento. Es un establecimiento comercial en funcionamiento. Si no es en funcionamiento y yo vendo algo que no está generando el lucro y actuando en forma comercial, se entiende que estoy, si querés, desmantelando y vendiendo lo que se llama por separado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí sí pasaría que le vendo a alguien las instalaciones, al otro el nombre, al otro quizás le transfiero algo vinculado con el local, al otro las mercaderías, al otro la base. Perdón, una consulta respecto a lo que ¿Me quiere hacer una pregunta o me interrumpió por interrumpir nomás? No, solamente para hacerle una consulta. La broma, métame. Disculpe. Respecto a lo que decían recién de la clientela, creo que Viviana, no sé si la clientela en sí, sino como una especie de lealtad comercial o algo por el estilo, puede ser que se den en los casos de venta del fondo de comercio. Supongamos que vendo un café, no voy a ponerle un café yo después en la esquina. ¿Me explico? Eso que usted dice, a ver, eso que usted dice es una cláusula que se llama de no competencia. Perfecto. Que se suele incluir en las transferencias de fondo. Bien. Pero es una cosa distinta.
Porque yo incluso, vamos a suponer, vamos al mismo ejemplo, Plevani le vende a, no me acuerdo a quién la vendía, a Nogueira, incluso si Plevani, aunque no abra al lado de Nogueira la papelera, que fue el ejemplo que puso Plevani, aunque no lo ponga, o no abra más, no se dedique más a la papelera, puede ser que los clientes no confíen en Nogueira, porque la ven que se levanta tarde, no sé. Puede ser, puede pasar. Entonces, no puede asegurar que transfiere el cliente. El cliente no es transferible. Ahora vamos a ver qué sí es transferible. La cláusula de no competencia es otra cosa. Es una cosa distinta, que está vinculada, pero es distinta, que significa que, por supuesto, si usted se pone al lado, directamente está tratando de buscar, en el mismo rubro, está directamente buscando, digamos, hacer entender o perjudicarla en la transferencia de ese fondo. Es una cláusula que puede incorporarse o no, pero se suele incorporar. Perfecto. Sigo. Bien. Entonces, vinculado a la, como decíamos recién, una universalidad, tiene que ser en funcionamiento, lo que ha dicho la jurisprudencia, para entender que estamos hablando de un fondo de comercio y que se tiene que aplicar la ley 11.867 de estos actos. Bien. ¿Qué dice el artículo primero? Entonces, habla de cuáles son los elementos constitutivos del fondo de comercio, lo que dice el artículo primero, si lo tienen ahí, si alguien fue previsor y lo puso por internet, le van a ver que el primero habla de esos elementos constitutivos. Primera cuestión, por supuesto, como ustedes saben, en cuestiones nominales o de terminología, la palabra constitutivo parece ser que es central para la constitución o creación del fondo de comercio. Bueno, esto es la doctrina, después de mucho debate, muy antiguo, que ahora la verdad que no tiene mucha importancia, acordó que no son en realidad elementos constitutivos, que esta enumeración que hace el artículo primero no es una enumeración taxativa, sino que es solo enunciativa, y que pueden incorporarse todos los demás siempre que estemos hablando de bienes materiales e inmateriales, como hablamos con anterioridad. Fíjense que el artículo primero, si lo tienen por ahí abierto, el artículo primero al final habla y dice todos los demás, a ver si yo se los busco, a ver si lo encuentro. Bueno, no quiero colgar porque cada vez que abro el código se cuelga, pero si ustedes lo buscan ahí, en una parte habla de todos los demás derechos de propiedad industrial, comercial, artística. Entonces, con esa ventana de todos los demás derechos, hizo que la doctrina lo interpretase como que era abierto y que podía incorporarse todo lo que se nos ocurra dentro de esa nómina del artículo primero. Bien, fíjese que el artículo primero habla de clientela, después les voy a contar por qué se equivocó quienes diseñaron la ley. Bien, vuelvo. ¿Qué deberíamos hacer? Cuando analizamos el artículo primero deberíamos dividir, para dar facilidad, que es lo que hace la doctrina, entre elementos materiales y elementos inmateriales que hacen al fondo de comercio. Y los elementos materiales son de mucha facilidad interpretativa, ¿estamos de acuerdo? Son las existencias del establecimiento, elemento material. ¿Y ahí qué vamos a tener? Las instalaciones, que ahí hace todo, por supuesto ustedes se imaginan de qué hablamos cuando hablamos de instalaciones, todo lo que hace la mampostería, infraestructura que tiene el comercio de todo tipo, imagínense todo tipo de infraestructura que haga para el funcionamiento, la operatividad del comercio, lo que se le ocurra, está dentro del marco de las instalaciones. Las mercaderías, que bueno, acá este es el rubro del activo, digamos, es parte del activo de la empresa o del establecimiento comercial. Por supuesto que el stock de mercadería puede ser si produce los productos a semi-manufacturar, producto terminado, el stock de mercadería, lo que tiene puesto a la venta. Por supuesto que se entiende que son parte, por supuesto, importante en cuanto a la transferencia o parte del establecimiento de ese fondo cuando se vaya a transferir. Instalaciones y mercaderías son, fíjense, los más importantes respecto a los elementos materiales. Ahora, de los elementos inmateriales, y bueno, aquí aparece todo lo vinculado, por supuesto, como ustedes saben, son inmateriales, a derechos, a cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual o propiedad industrial. Y ahí va a aparecer el nombre comercial, ustedes lo van a ver en la segunda parte conmigo o con la doctora Losirio,
seguramente, son todo el nombre comercial, que es parte de la ley de marcas y nombre comercial, 22362. El nombre comercial es una forma de distinguir un comercio de otro, carácter distintivo. Tiene importancia, por supuesto. Fíjense que en la actualidad la mayoría de lo más importante que va a tener un fondo de comercio va a ser en realidad los elementos inmateriales, mucho más que los materiales. Si ustedes se ponen a pensar qué es más importante hoy en el mundo actualizado, en la modernidad, son mucho más importantes las estrategias de marketing, los nombres instalados en el comercio, los productos que han ganado un mercado, es mucho más importante que quizás el producto en sí. Si ustedes se ponen a pensar, en muchos casos, los productos quizás son confeccionados por las mismas personas, con las mismas calidades, sin embargo, va a depender más de la marca registrada, instalada, o el nombre comercial en cuanto a su venta. ¿Qué quiere decir esto? Quizás, volvemos de vuelta al ejemplo de un café famoso y café Bordaisco, seguramente el café famoso que nombré antes va a tener a la hora de transferir ese fondo, va a ser mucho más cuantioso económicamente que el mío, porque tiene un mercado ganado, porque tiene una instalación, porque tiene productos, tiene una conceptualidad por parte del cliente, hay todo un proceso que es mucho distinto, y quizás yo le compro vendo lo mismo, hago el mismo café, con el mismo grano de café, las mismas media luna, tengo todo igual, la misma atención, los mismos procesos de capacitación, todo igual, sin embargo, uno es mucho más exitoso que el otro. Y esto es porque tienen muchísima más importancia los elementos inmateriales que los elementos materiales hoy en los sistemas comerciales. Fíjense, la indumentaria en muchos casos, las mismas están confeccionadas por la misma fábrica. El mismo producto confeccionado por la misma fábrica. Sin embargo, uno tiene un costo totalmente distinto o tiene mucha más venta que otro por una cuestión exclusiva de el mercado ganado que tiene el producto. Solamente por eso. Bien, elementos inmateriales. Ahí vamos a tener, por supuesto, las marcas registradas, que la van a ver en la segunda parte conmigo, el nombre comercial. Las marcas registradas, por supuesto, son aquellos signos, rasgos, conjugación de letras o formas en que dan con carácter distintivo para diferenciar un producto de otro. Lo van a ver conmigo. También es inmaterial, todos los derechos intelectuales, las patentes de invención, cuando las tuviesen, se aplica la 24481, que la van a ver la segunda parte conmigo también, los modelos de fábrica, también son cuestiones inmateriales, las distinciones honoríficas, dice el artículo, cuando se habla de distinciones honoríficas, son los premios que haya obtenido ese comercio que sirvan para difundir su capacidad en cualquier forma. Ustedes han visto en los distintos, los restaurantes, por ejemplo, tienen premiaciones, o los distintos comercios pueden tener premios que pueden llegar a obtener como en su calidad, las normas que representan, lo que han cumplido, etc. Eso también son transferibles con el fondo. Por supuesto, los que son del fondo de comercio, no los que son personales de la empresa o del empresario, ¿no? O empresaria. Bien. Y acá el articulado, en el artículo primero habla de elementos habla de clientela, como dijo la compañera Plevani, habla de clientela. Y aquí hay toda una crítica muy fuerte, como yo les decía antes, de aquellos que diseñaron esta ley, o sea, de la doctrina respecto a los que la diseñaron, porque en realidad el término clientela está mal utilizado, porque la clientela es porque en realidad lo tomaron de la ley de transferencia de fondo de comercio, ley de boutique, creo que era el nombre que tenía, la ley francesa, y se inspiraron en esa legislación francesa a la hora de hacerlo, y utilizaron el término clientela, que es un término que no corresponde. ¿Por qué? Lo que les contaba yo con anterioridad, antes de que me spoilearan. El conjunto de personas que tienen una vinculación mercantil, comercial, con un establecimiento determinado, no es susceptible de ser transferible, lo dice toda la doctrina. Yo no puedo transferir y asegurar que esa persona, como te puedo asegurar que te estoy vendiendo las instalaciones, la mercadería o el nombre comercial, no te puedo decir que te vendo que la gente va a ir a comprar, ¿no? Porque te estaría mintiendo, una potencialidad que no puedo transferir.
Entonces la clientela, en principio, no puedo transferirla. Lo que se suele decir es que la clientela en realidad es una consecuencia, si lo pensamos juntos. La clientela es una consecuencia, esto lo dice Echeverry, es una consecuencia de un negocio exitoso. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, un negocio que ha sido exitoso, bien implementado, con gran habilidad del comerciante o la comerciante, con un buen producto, con un buen servicio, bien ubicado, genera que tenga buena clientela. Que puede ser o no, pero bueno, hay todo un montón de elementos objetivos y subjetivos que van a generar que el cliente venga. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien. Levani, ¿usted está de acuerdo? Ah, bien. Entonces, todos esos elementos objetivos y subjetivos van a hacer que el cliente se acerque. Por lo tanto, esto que estoy diciéndoles yo a ustedes es lo que se llama valor llave. ¿Qué sería el valor llave? El valor llave en un comercio sería, escuchen, esta es la definición técnica, es la probabilidad o posibilidad o mayor expectativa, posibilidad, probabilidad, expectativa de obtener una ganancia mayor, de la obtención de una ganancia mayor de un comercio o establecimiento comercial determinado. Probabilidad, posibilidad, expectativa de obtención de una mayor ganancia de un comercio o establecimiento comercial determinado. Es decir, esta es una definición jurídica del valor llave. Muchos lo comparan con lo que en italiano, en el derecho italiano se llama el aviamiento con doble B corta, que en realidad es lo mismo, nada más que lo que hace el derecho italiano es comparar con otro comercio de características de ubicación similares. En nuestro sistema, en realidad, cuando hablamos del valor llave, no hay una comparación con otro, sino lo que se habla de ella, mayor expectativa que yo voy a poder obtener una mayor ganancia. Explicado en criollo, más allá del término jurídico, que es el que yo les acabo de dar, que es el importante para nosotros, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, volvemos al ejemplo del café famoso y el café de Bordasco. Si yo tengo la probabilidad, posibilidad o expectativa que yo voy a obtener cuando vaya a transferir un fondo de comercio, claramente es distinta. Si yo te transfiero ese café famoso que tiene reconocimiento en cuanto a sus medialunas, que el café es reconocido como que es bueno, que tiene un mercado que ha sido ganado, y esto se puede probar, mostrar, una instalación no va a ser lo mismo que otro que no lo tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este valor llave es ponderado, sí, es un valor económico que se puede sopesar, que se puede incorporar, por supuesto que sí, es una realidad económica esto. De hecho es una realidad. En un mundo donde lo inmaterial en términos de esto que decíamos del fondo de comercio, es mucho más importante un buen nombre, una buena marca ganada, que el producto en sí, que quizás es el mismo, por supuesto que obtiene este valor llave, pasa a ser de gran importancia, esta potencialidad, probabilidad, que no es una sola cosa, porque no involucra nada más que una cosa. Fíjense, va a involucrar elementos objetivos y elementos subjetivos. Ese valor llave es un compendio, un conjunto de cosas. En ese valor llave, por ejemplo, va a haber cuestiones, ubicación geográfica, la demanda que hay en ese lugar, la competencia, si hay mucha competencia o hay poca competencia, de un mismo producto en un mismo rubro, el nivel de publicidad que haya invertido. Fíjense, son todas cosas objetivas esas que les voy diciendo. Ubicación, el producto, si tiene un buen producto, si además tiene un mercado ganado, si además tiene inversión en publicidad, y ha invertido mucho en publicidad. Bueno, fíjense muchas cosas que son objetivamente ponderables. Esto sería lo que se llama el valor llave objetivo. Volvemos al ejemplo de esa cafetería famosa. Si yo voy a transferir una cafetería, por ejemplo, esta que está ubicada en Córdoba y San Martín, que está instalada, tiene un nombre instalado, es muy conocida, tiene productos que tienen reconocimiento popular,
tiene una clientela que está ganada, está bien ubicada en una zona importante, con mucha circulación de personas, en una peatonal histórica de la ciudad, con un montón de cuestiones. Fíjense, tiene gran inversión en publicidad, años de trabajo, bueno, tiene un montón de cuestiones que son objetivamente ponderables. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y que a la hora de efectuar la transferencia no solamente son objetivamente ponderables, sino también son posibles o susceptibles de ser valoradas económicamente o pecuniariamente. Yo puedo valorar eso económicamente. Profesor, Sí. una cosita. Entonces, ¿entrarían dentro de los elementos constitutivos el valor llave? ¿Como los no taxativos, como los probables? Está dentro seguro. Antiguamente había dos teorías. Estaba aquellos que decían que Colombres, que fue uno de los autores de la ley, se equivocó y en vez de clientela debió de decir valor llave, entonces lo metían por dentro de la clientela, hacia un sector de la doctrina, el otro sector de la doctrina lo involucraba dentro de más derechos de esa llave final o esa ventana final que dejaba abierta el artículo primero. De cualquiera de los dos casos, el valor llave pasa a ser central en la transferencia en fondo de comercio. Quizás una de las cosas más importantes. Uno de los elementos, fíjense, de no estar a ser uno de los elementos más importantes, porque también habla de un fondo de comercio en funcionamiento, lo que decíamos nosotros. Está funcionando, tiene un resultado y genera una expectativa o probabilidad en cuanto a su ganancia. Esto es, lo que les decía yo, es el valor llave objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Todas esas características, esos elementos que hacen, que me dan a mí, no una precisión, pero sí una potencialidad respecto a la mayor o probabilidad de ganancia futura que va a tener ese comercio por sobre otro. Bien. ¿Qué pasa con el valor llave subjetivo? Y este subjetivo, que es, como ustedes saben, lo subjetivo hace el sujeto, el valor llave subjetivo está vinculado con las características del empresario o la empresaria que conduce ese negocio. Es decir, su habilidad, su creatividad, su capacidad de trabajo, su capacidad de conducción de equipo, sus buenas formas para con proveedores y clientes, su capacidad en la selección de los recursos humanos, el nivel de crédito que tiene. No es lo mismo alguien que tiene un gran nivel de crédito para hacer inversión que el que no lo tiene, el nivel de crédito, sea como sea, o capital, como lo quieren decir. ¿Se entiende esto? Eso serían parte del valor llave subjetivo. ¿Los empleados entran? ¿Quién preguntó eso? Ayelen. En principio no. Lo vamos a ver más adelante en aquellos que en realidad no es susceptible de ser transferido a una persona. ¿Estamos de acuerdo? Porque como usted puso ahí, que si no sería de objeto ilícito, obviamente un trabajador no lo puedo transferir. Ahora, antes, por supuesto, quedaban afuera los trabajadores. Ahora, con la aparición del derecho laboral, como ustedes saben, es un derecho tuitivo que aparece en la segunda etapa del siglo XX, que fue incorporado a través de la Constitución Social de Weimar. En todas las constituciones fuesen incorporados los derechos laborales como estrategia técnico-político-jurídica ante el avance del capitalismo salvaje. Bueno, todos esos derechos, ese derecho que afortunadamente nació en la mayoría de los países del mundo, o en todos los países del mundo, es un derecho tuitivo, de orden público, que ahí se le expropió al sistema del derecho comercial o al derecho privado. Hoy es el derecho laboral. Y en el derecho laboral, artículo, si no me equivoco, 320 a 330 de la ley de contrato de trabajo, establece que uno tiene que respetarle, cuando transfiere un fondo de comercio, respetarle el contrato de trabajo en los mismos términos, con los mismos derechos, con las mismas antigüedad que la que tenía con el fondo de comercio anterior. Por lo tanto, ahí ya hoy, ¿se transfiere la persona? No, pero hay un acuerdo, hay una ley de orden público, tuitiva, como es el derecho laboral, que impide que vos despidas al trabajador y que tengas que respetarle el contrato. Está en la continuidad y la preservación del contrato laboral. ¿Se entiende esto? Más o menos, lo que quiere decir. No se transfiere la persona, pero protegemos el contrato de trabajo. Bien.
volviendo al valor llave subjetivo, acá es la habilidad del comerciante, es decir, no quiero dar nombre porque esto encima está grabado y capaz que se ofende a algún dueño de otro café, pero este café el que a ustedes se les ocurra que sea muy exitoso, detrás de eso hay una conducción económica comercial que lo ha llevado a ser exitoso. ¿Estamos de acuerdo? Y esa conducción comercial conlleva todas estas características, o algunas de las que yo les dije: creatividad, inteligencia, capacidad de capacitación de los recursos humanos, la conducción de los equipos de trabajo, la creación de un producto exitoso, bueno, un montón de cosas que hacen a la personalidad. Bueno, allí la mayoría de la doctrina dice que el valor llave subjetivo no es transferible, porque, vamos a poner el ejemplo que pusimos antes, Plevani le transfiere a Nogueira, no le va a transferir Plevani todas sus habilidades como empresaria. No se las puede transferir, imposible transferírsela. ¿Qué es lo que dice Echeverry? Echeverry dice que si bien no las puede transferir, obvio, como decimos, no es transferible el valor llave, sí lo que genera, dice que existe en los comercios, cuando yo transfiero un fondo de comercio, si mantengo todo con el mismo nombre, todo igual, como estamos haciendo el ejemplo que estamos haciendo, existe lo que se llama la continuidad psicológica del consumidor. ¿Qué significa esto de la continuidad psicológica del consumidor? Que el consumidor no sabe que quizá no desconoce que está cambiando de dueños o de propietarios ese comercio, y que va a asumir una nueva empresaria o la conducción comercial. Por lo tanto, ese desconocimiento genera una continuidad psicológica, que va a depender de que Nogueira revista alguna de las características que tenía Plevani, o quizás más, para poder continuar con ese negocio exitoso que le transfiere Plevani en el momento que se lo transfiere. Es decir, la continuidad psicológica que tiene el consumidor respecto al fondo de comercio. Que puede darse de esa manera, o quizás al revés. Digo, seguramente, no voy a dar ejemplo porque esto está grabándose, pero seguramente se acuerdan, ustedes deben saber de un montón de empresas que fueron transferidas y fueron igual de exitosas o más exitosas con su nuevo propietario, y otras todo lo contrario, que se transfirió empresas extremadamente exitosas o comercio extremadamente exitoso que con los nuevos propietarios carecían de esas condiciones subjetivas que hablábamos antes. ¿Estamos? Entonces puede darse en las dos cosas. Pero en principio, el valor llave objetivo es transferible, el valor llave subjetivo, las capacidades de él o la empresaria no son transferibles, si lo que hay una continuidad psicológica del consumidor en ese caso. ¿Se entiende esto? Bien, cerramos, que me quedan poquitos minutos, cerramos los elementos constitutivos. Voy a lo que supuestamente no se transfiere con el fondo de comercio. ¿Y qué no se transfiere con el fondo de comercio? 1, el inmueble. Nadie que te dice que se transfiere el fondo de comercio, fíjense, el artículo primero no dice absolutamente nada del inmueble. Nadie se imagina que cuando yo transfiero un fondo de comercio, transfiero el inmueble también. No está dentro de lo que la ley establece como elemento constitutivo o que entiende que es parte de un fondo de comercio. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si ¿eso significa que no puedo transferir el inmueble? Sí, lo puedo. Pero voy a tener que hacer todo un acto separado. ¿Está? Un acto de naturaleza distinta en el que voy a transferir el inmueble con todos los requisitos que ustedes saben de la transferencia de un inmueble: boleto de compra-venta, escritura, etcétera, 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 que lo están estudiando ahora en reales o lo van a estudiar en reales dentro de poco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son actos separados. ¿Puede involucrar el inmueble? Sí, puede, pero en principio se entiende que no es parte del fondo de comercio. Esa primera. Segunda, los créditos y las deudas. ¿Por qué? Porque ahora, en la semana que viene voy a pedir para terminar una clase más, seguramente el martes quizá le dé yo, si quieren, si tienen ganas, y si si no lo van a leer, lo leen, no hay ningún problema, no se preocupen, que es muy fácil, tiene un montón de cosas de fondo de comercio ahí en la plataforma que están muy buenas, así que como ustedes quieran, ahora lo resolvemos cuando termina. El fondo de comercio, los créditos, el proceso del fondo de comercio lo que trata de hacer, y ahora lo vamos a ver, es que el enajenante, el que está vendiendo, para ponerle una forma fácil de entender, tiene que lo enajena libre de deudas. ¿Esto qué quiere decir?
El sistema establece eso. ¿Cuál es la idea del sistema? Limpiemos toda la deuda antes de vender y después vendemos, para evitar perjudicar a los acreedores. Y va a establecer todo un sistema que se va a llamar proceso de oposición o ejercicio del derecho de oposición, que es que los acreedores se van a presentar a que me paguen. Vamos al ejemplo de Nogueira y Plevani. Plevani vende a Nogueira, vamos a suponer que Herrera y yo somos acreedores, entonces Plevani le vende a Nogueira, entonces lo que va a hacer Plevani es que va a publicar y va a avisar a todos los acreedores que venden para que los acreedores se presenten y se les liquide la deuda, y ahí Plevani le pueda vender a Nogueira y empiece una nueva vinculación, que puede ser que Nogueira siga siendo mi proveedora o no, no sé, pero ya se liquiden todas las deudas, cosa de dejar el fondo de comercio libre de deudas y evitar perjudicar a los acreedores. ¿Se entiende? Ese va a ser el proceso, lo que va a hacer. Yo publico, hago pública la venta, ustedes van a ver que en algunos diarios aparece, se vende fondo de comercio ubicado en calle tanto, 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 a los acreedores que quieran hacer uso del derecho de oposición, presentarse en domicilio tanto, 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 estudio jurídico, o notarial, etcétera, de tal horario, tal horario. No, yo me presento y digo, che, me debe, bueno. Esto es para liquidar todas las deudas antes de que se haga la transferencia del fondo y se pague lo que es para dártelo libre de deudas. Esto es, por supuesto, en principio. Después, esto de la libre deuda lo vamos a ver, si ustedes quieren, en la próxima clase, si no lo leen ustedes en la virtualidad, que está, tiene algunas excepciones. Por ejemplo, con el acuerdo pleno de los acreedores, o en el caso de que sea por subasta pública, la venta de ese fondo. Tercero, perdón. Los contratos laborales. Lo que preguntaba, no me acuerdo ya si era Ingracia o quién era que preguntó, o Bianco. Los contratos laborales. Los contratos laborales, entonces, como ustedes saben, yo ya se los expliqué, no son susceptibles de ser transferibles porque sería algo, si se quiere, no ético o amoral vender a la fuerza de una persona. Ahora, lo que sí es, el derecho intuitivo del derecho laboral se inmiscuyó, y lo que está es la obligación de proteger el contrato de trabajo, y si en algo se modificase lo que la ley del trabajo establece, la ley de contrato de trabajo, lo que va a hacer es que van a ser solidariamente responsables por ese contrato laboral enajenante y adquiriente. ¿Estamos? No nos vamos a desobligar y le vamos a tener que pagar al trabajador. Esto es para evitar los fraudes laborales, es decir, que Plevani le venda a Nogueira, pero en realidad es toda una pantalla, que Plevani en realidad no vende nada, sino que Nogueira presta el nombre, y de esa forma echan a todos los trabajadores y se olvidan de la antigüedad, no pagan ninguno de los derechos que corresponde, hacen una jugada de fraude laboral. ¿Se entiende? Entonces, es para evitar eso es que la ley de contrato de trabajo se metió y dijo, no, muchachos, acá tienen que respetar, y si bien no es transferible la persona, sí hay un respeto por el contrato de trabajo. Tres cuestiones que no son, entonces, susceptibles no entran dentro de los elementos constitutivos materiales y inmateriales del sistema de la transferencia del fondo. Me van a quedar el proceso, que si ustedes quieren, lo puedo dar el martes que viene, y si no lo leen, lo dejo a total criterio, como Karina Olga, lo que ustedes quieran. Analícenlo, y no sé, si quieren me avisan, o le dicen a Bruno o a Sebastián, o a cualquiera del centro, no tengo ningún problema, y doy el martes, o si la quieren para estudiar, estudian. Profe, por todo seguro que sí, pero la profe Losirio dijo que va a dar ella el martes porque debe tema todavía. Podría dar el lunes, si no. Resuelvan ustedes, pero no se tome la representación de todo, cuidado, gracias. No, yo solo que la profe debe un tema y lo va a dar el martes. Perfecto. Si no, podría ser el lunes, no tengo problema. Puedo darles el lunes si quieren. Para terminar, si no leen el procedimiento está en el material de la plataforma. No tengo ningún problema. Como ustedes quieran, piénsenlo. ¿Les parece? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá se entendió? Sí, bárbaro. Genial. Nos vemos entonces, resuélvanlo, avísenme o mándenme un mail o avísenle a Sebastián que está acá, o avísenle a cualquiera de los chicos del centro, al Pollo y Salor, a cualquiera, y me avisan y yo no tengo ningún problema, doy el lunes. Si no, lo leen de la plataforma, como ustedes quieran. Buenísimo. ¿Estamos?
Nos Genial. vemos, Chao, suerte, profe. estudien. Chao, gracias. Chau, chau.